Buenas Buenas tardes, tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, chicos. Quienes habla es el doctor Juan Romero, médico asistente del Hospital Hipólito Unanue. Vamos a dar por inicio la tercera sesión, la tercera clase, según el sílabus, ¿no?, programado para hoy 29, ¿no?, sobre lo que es la fisiología materno-fetal, ¿no? Muy bien. Entonces, si hay problemitas con las láminas, por favor me dicen. Sí, estaba acostumbrado a la otra plataforma, así que esta plataforma es nueva para mí. Muy bien. ¿Se visualiza, chicos? Se ve, doctor. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a empezar con lo que son las modificaciones, ¿no? O la fisiología, pues obviamente, del embarazo materno-fetal. Y esto pues lo vamos a ver con los cambios, las distintas maneras como la paciente gestante, ¿no?, cambia, ¿no?, y modifica ciertas sistemas, ¿no?, y partes locales de su cuerpo para dar inicio, ¿no?, a lo que es la gestación, ¿no? Y por ende vamos a ver pues distintos cambios desde lo que entran las modificaciones locales y las modificaciones generales. Y vamos a tener, ¿no?, como a ver, chicos, a ver un ratito. Vamos a tener como definición, ¿no?, una serie de modificaciones anatómicas y funcionales que abarcan en mayor o menor grado, ¿no?, y casi sin excepción a todos los órganos y sistemas. Como bien le decía, ¿no?, es una adaptación general, sistémica y local desde que la paciente empieza, ¿no?, con ¿no?, con las funciones básicas de amenorrea. No, amenorrea teniendo como definición aquella paciente que tiene ausencia de menstruación mayor de 3 meses. Pero en distintas literaturas que van a revisar van a ver que la amenorrea lo están considerando como la ausencia de la fecha de última regla. Pero como de definición ginecológica, amenorrea es aquella paciente que tiene ausencia de menstruación mayor de 3 meses. Muy bien, entonces esta paciente que tiene ausencia de menstruación y que ya inicia prácticamente, ¿no?, un embarazo, ¿no? Ya en clase habrán visto lo que es los signos probables, signos presuntivos y los signos de certeza, que hacen que una paciente pues no nos está avisando o nos indica que está gestando. Y esta respuesta del organismo es a una adaptación y a mayor demanda metabólica impuesto por el feto. Es decir, una paciente que ya inicia su gestación, obviamente comienza a tener modificaciones sistémicas, ¿no?, las cuales se van a adaptar a las características de las demandas del feto. Y vamos a ver, pues, diferentes modificaciones, ¿no?, empezando por las modificaciones locales, en la cual va a haber un predominio de los procesos de hipertrofia, un predominio de los procesos de hiperplasia, congestión e inhibición. Y vamos a ver, obviamente, los cambios de las modificaciones que van a existir en las mamas, en la pared abdominal, en los órganos reproductores, ¿no?, y ¿no?, como los ovarios, úteros, vagina y vulva, que son características importantes y que esteoscópicamente lo podemos evaluar y revisar a la paciente. Y vamos a ver, ¿no?, las modificaciones locales, empezando por lo que es, ¿no?, las mamas. Las mamas son dos órganos,
glandulares muy importantes, en las cuales van a tener una función importante, la cual es, obviamente, la de segregar y producir leche para un buen mantenimiento en el producto del desarrollo y crecimiento del producto a la hora de nacer. Pero dentro de las modificaciones, ¿no? Durante el embarazo, obviamente que vamos a ver un crecimiento, ¿no? de las mamas, va a haber una hipertrofia de las mamas. Tanto así que en las primeras semanas, obviamente, va a presentar una hipersensibilidad. Hay pacientes que ya tienen ausencia de menstruación, ¿no? El, y sienten cierta sensibilidad, cierta hipersensibilidad, ¿no? En las mamas, lo cual se le denomina mastodinia. Entonces, esta mastodinia es un aumento, ¿no? de la sensibilidad en las mamas. Asimismo, estas mamas comienzan a hipertrofiarse y también comienzan a tener pequeñas grietas, ¿no? en las mamas, que son por el aumento de volumen, por la hipertrofia que existe en las mamas, y va a haber pequeñas grietas que más es simplemente la ruptura, ¿no? de los desmosomas de la piel, que hace que la piel comienza a tener cambios de coloración, ¿no? y volverse con un tinte un poquito más elevado, o sea, algo pigmentado. Asimismo, vamos a ver una congestión venosa, como si fuera una red un vascular que va a estar en la parte, se va a localizar en la parte del tórax anterior y hasta la parte anterior de la mama, ¿no? Y esta es la famosa aparición de la red venosa de Haller, ¿sí? Esta red venosa de Haller es pequeña congestión, producto del aumento de los estrógenos, ¿no? Pregunta, ¿no? Es importante, chicos, pregunta de examen, ¿sí? Esta parte importante de las mamas. Asimismo, vamos a ver que en la parte de la areola vamos a ver también un aumento de la pigmentación, o sea, va a ver más oscuro, ¿sí? En la parte areolar va a haber una pequeña elevación, una mayor protrusión del pezón, y va a aparecer unos pequeños tubérculos, unas pequeñas elevaciones, ¿no? Que son aquellas tumoraciones, ¿no? Que son los tubérculos de Morgagni, ¿no? Y que son importantes en esta parte de lo que es en la parte de la areola mamaria. Asimismo, vamos a tener que en los primeros inicios, ¿no? de semana de gestación va a existir también la aparición de los conductos galactóforos y de los acinos, ¿no? de los acinos mamarios, que va a producir una secreción, la cual es una secreción transparente, blanquecina, que se llama calostro, ¿no? Esto es específico netamente de la gestación, pero también se puede evidenciar en aquellas pacientes que no están gestando, pero que tienen problemas con la prolactina, y también se puede evidenciar esta secreción, ¿no? Así, por problemas de prolactina. Entonces vamos a ver que las mamas no son modificaciones que están gobernadas por la actividad estrogénica y progestogénica, ¿no? Entonces vamos a tener ahí dos hormonas importantes en las cuales van a intervenir, ¿no? en el desarrollo y los cambios fisiológicos de la mama. Asimismo, vamos a ver ¿no? modificaciones en la pared abdominal. Entonces vamos a ver que va a haber un aumento, pues, del espesor, ¿no? de la parte anterior del abdomen y de las partes laterales. Asimismo, vamos a ver una distensión de los tegumentos de la mama, ¿no? Perdón, del abdomen. Vamos a ver una distensión, la cual también, al igual que la mama, va a haber una sobredistensión y ruptura, pues, de los desmosomas, y va a haber, ¿no? grietas, ¿no? En las cuales va a producir prurito en la paciente gestante, y que va a llamar, pues, al rascado, ¿no? Y puede haber, pues, zonas de laceración o soluciones de continuidad por el rascado. Asimismo, vamos a ver que en la línea media existe una línea que
es blanquecina y que se llama la línea media alba. Esta línea media alba, producto del aumento de la ACTH, ¿no?, del cortisol, va a tornar un tinte oscuro, va a estar más hiperpigmentado, y esa línea alba se va a convertir en una línea bruna. Entonces, la línea alba, que es la línea media infraumbilical, se va a convertir en una línea bruna. Asimismo, vamos a ver que producto de la sobredistensión y el crecimiento del útero, vamos a ver, ¿no?, un aumento de volumen del abdomen, y puede haber una separación fisiológica de los rectos, lo cual se denomina diastasis de los rectos, mas no es una hernia, ¿no? No es una hernia, sino es una diastasis de los rectos. Asimismo, también puede haber modificaciones en el ombligo. Algunos van a tener el ombligo protuido y otros el ombligo un poquito aplanados, ¿no? Asimismo, vamos a ver pues las estrías, ¿no?, que se vuelven unas estrías hiperpigmentadas marrones, que son, ¿no?, estrías recientes, y posteriormente pueden quedar rezagos de estrías, ¿no?, en formas blanquecinas o blanco anacaladas, que son pues las estrías ya crónicas, antiguas, ¿no?, que son estrías antiguas. Asimismo, como ya hemos visto en las mamas, hemos visto en el abdomen, vamos a ver lo que es los órganos reproductores. Y uno de los órganos reproductores que produce un gran cambio y que va a ser prácticamente el ente principal de que todos los órganos y sistemas se modifiquen es el útero. Entonces recuerde que el útero es un órgano fibromuscular en forma de pera invertida y de localización intrapélvica, ¿no? Este útero obviamente está forrado, ¿no?, por el peritoneo, en la cual también tiende a distenderse y a hipertrofiarse, producto del crecimiento del útero. En un inicio, el útero, ¿no?, es un órgano fibromuscular que en un inicio mide 7 centímetros, de 6 a 7 centímetros, y que puede tener, pues, y almacenar más o menos 10 centímetros cúbicos de líquido, ¿no? En este caso, pues, puede ser, ¿no?, el líquido seroso, o puede ser simplemente, ¿no?, el líquido menstrual, ¿no? Asimismo, este útero, cuando comienza a desarrollarse, se hace extrapélvico a las 12 semanas. ¿Sí? Antes de las 12 semanas, el útero es intrapélvico, y después de las 12 semanas se hace extrapélvico. Entonces, este útero va desarrollándose, y de lo que medía pues 7 centímetros, un peso de 70 gramos, y que pueda pues abarcar 10 mililitros, ¿no? Al final del embarazo, el útero pesa más o menos entre 30 y 35 centímetros, mide entre 30 y 35 centímetros, puede pesar hasta 1100 gramos, y puede abarcar hasta 5 litros de almacenamiento intraútero. Asimismo, vamos a ver que este útero, como les decía, que era en forma de pera invertida, se va a volver esférico conforme va desarrollándose, ¿no? Entonces, vamos a ver que este útero pues tiene, ¿no?, una capa fibromuscular, que es el miometrio, el cual se va a hipertrofiar y se va a hiperplasear. Con sus 3 capas musculares: una capa externa, que es ansiforme; una capa media, que es la plexiforme; y una capa interna, revestida internamente por el endometrio, el cual sufre la transformación en un endometrio caduca para tratar de albergar, ¿no?, y albergar lo que es un inicio el trofoblasto, y que después se desarrolla a lo que es la placenta, y va a comandar pues el inicio de una gestación. Asimismo, las modificaciones anatómicas, las cuales le he mencionado con respecto al aumento de volumen, ¿no? Recuerden que en un inicio el útero tiene 7 centímetros y termina desarrollándose hasta 35 centímetros. En un inicio puede tener una capacidad de almacenamiento de 10 mililitros y termina teniendo una capacidad hasta de 5 litros.
En un inicio pesa 70 gramos y termina pesando 1100 gramos. Entonces, esta consistencia firomuscular, conforme va aumentando de volumen, se va haciendo consistencia más blanda, una consistencia más pastosa, se puede decir, ¿no? Y la situación, obviamente, ya se hace de lo que es intrapélvico a intraabdominal. La movilidad es móvil, sí, es móvil, y obviamente ya conforme van avanzando sus clases, van a ver lo que es la maniobra de Leopold y puedan, pues, no realizar la identificación de los órganos y las partes fetales, ¿no? Con respecto a las 4 maniobras de Leopold, que ya se les va seguro ir avanzando en las clases siguientes. Y estas funciones también del útero, que tienen unas funciones de elasticidad y extensibilidad muy aumentadas. Entonces en el útero predominan los procesos de hipertrofia y crecimiento pasivo y activo, ¿no? Asimismo, el útero va a tener unas contracciones para que exista, pues, modificaciones en el cuello uterino y pueda entrar en un trabajo de parto. El útero va a empezar a tener contracciones, ¿sí? Pero antes de que entre en un franco trabajo de parto, el cual tiene que haber contracciones con una buena intensidad, una buena duración y una buena frecuencia, va a haber contracciones irregulares, indoloras, que no tienen una frecuencia, que no tienen una intensidad y que no tienen una duración, ¿no? Consistente, ¿no? Y estas son las famosas contracciones de Braxton-Hicks. Las contracciones de Braxton-Hicks son aquellas contracciones irregulares que no tienen una frecuencia, una duración y una intensidad, ¿no?, adecuada, ¿no? A diferencia que cuando una paciente entra en franco trabajo de parto, sí tiene una frecuencia entre 3 a 5 en 10 minutos, una duración entre 40 a 60 segundos y una intensidad que es subjetiva y que se valora con respecto al tono uterino y al dolor de la madre. Asimismo, vamos a pasar a lo que es, ¿no?, las modificaciones locales con respecto a lo que es la vagina y la vulva. Recuerden que la vagina tiene también variaciones anatómicas, ¿no? Una ampliación de la cavidad, va a haber un reblandecimiento producto del estrógeno en las paredes y va a haber una hipertrofia de sus capas musculares con un aumento de papilas y folículos. Las modificaciones funcionales, ¿no? Modificaciones químicas marcadas por un aumento en la producción del ácido láctico que va a dar la acidez correspondiente a la vagina. Modificaciones bacteriológicas en la actividad saprofítica, en los 2/3 superiores, la función de, ¿no?, de funcionalidad, y estos últimos y el medio ácido autodepuran, ¿no?, por la vagina, ¿no? Va a ser un medio de defensa, en otras palabras, ¿no?, al medio ácido que va a brindar los bacilos y van a defender, pues, obviamente, ¿no?, el pH y van a evitar que otros gérmenes colonicen la vagina. Asimismo, también vamos a ver un cambio de coloración en la parte de la vagina y en la parte de la vulva. Y esta coloración es una coloración por aumento, obviamente, de los vasos sanguíneos, aumento de los estrógenos, y va a dar una cianosis, ¿no? Una cianosis en la paciente gestante, una cianosis que viene a ser, ¿no?, la coloración azulada, cianótica, ¿no?, de la vagina, y ese es el famoso signo de Chadwick, ¿sí? Chadwick, el famoso signo de Chadwick, ¿no? Asimismo, en la vulva también vamos a tener una hipertrofia de los grandes labios, va a haber un reblandecimiento del tinte, ¿no? Va a haber un tinte cianótico y va a haber un aumento, pues, de los vasos, puede haber hasta ligero aumento de volumen, protrusión de los vasos, dando una apariencia de varices, ¿no? En el cuello uterino también vamos a tener un cuello uterino que tiene una medida de por lo menos de 3.5 a 5 centímetros. También vamos a ver un reblandecimiento, ¿no?, al tacto vaginal del cuello uterino, y también a la ectoscopía un aumento de la coloración, ¿no?, algo azulada, ¿no? Y este reblandecimiento y cambio de coloración del cuello uterino se llama el signo de Gödel, ¿sí? Goodl, Gödel.
Chadwick es así como suena Chadwick, pero después de la D, WI, seca, Chadwick. Entonces recuerden, Gödel, cianosis y rejuvenecimiento del cuello uterino, y Chadwick es la cianosis, cambio de coloración de la vulva y vagina. Entonces, teniendo el aspecto de ya de lo que es las modificaciones locales con respecto a la mama, la pared abdominal y los órganos reproductores, vamos a pasar a lo que es las modificaciones generales con respecto a lo que es el aspecto general, ¿no? Productos, cambios de los productos de la gestación, importantes y que tenemos que conocer. Entonces vamos a ver que en las modificaciones durante la gravidez varía, ¿no?, entre el de aquellas que no manifiestan cambios y en de las que se sienten mejor cuando no están embarazadas. Son pocas las que se tornan demacradas y psicológicamente deprimidas, ¿no? Pero estas modificaciones son bastante, en un inicio, son bastante desapercibidas, pero cuando ya están después del segundo trimestre o después de las 24 semanas, ya la paciente comienza a tener, ¿no?, variaciones con respecto a su aspecto general y tal vez lo que esta frase de que pocas se tornan demacradas y psicológicamente deprimidas se invierte después de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Los pacientes sienten cierto cambio, hay rechazo, hay cierta dificultad, ¿no? O les es difícil aceptar, pues, ¿no?, las variaciones con respecto a su silueta, ¿no?, a su forma de caminar, ¿no?, y a las diferentes aspectos, pues, cambios, ¿no?, al sueño, con diferentes cambios con respecto a su gestación. Con respecto a la actitud, vamos a ver que las pacientes van a modificar su centro de gravedad. Recuerden que en una paciente embarazada, ¿no?, va a tratar de inclinarse hacia atrás, ¿sí?, para tratar de equiparar la gravedad con respecto al aumento de volumen del abdomen, ¿no?, que es un peso que va hacia adelante. Entonces la paciente trata de inclinarse un poco hacia atrás, ¿no? Con las manos se trata de agarrar las caderas, ¿no?, para tratar de compensar ese equilibrio y abre ligeramente sus miembros inferiores para tratar de caminar, ¿no?, como dicen, la forma de el orgullo de la embarazada o la caminada en forma de pato, ¿no?, de la embarazada. Entonces, al modificar su centro de gravedad, las embarazadas proyectan la cabeza y el troreo hacia atrás, y esta establece una lordosis lumbosacra de compensación con respecto al equilibrio y tratar de mantener el eje, ¿no?, con respecto a la protrusión del abdomen. Entonces, esta es la actitud respuesta de un aumento de volumen del abdomen. La marcha entonces se hace más lenta, pesada y algo balanceada. Hay que diferenciarlas de la marcha patológica. Presenta lesión de los miembros de la columna con posible percusión pelviana. Hay pacientes que van a tener sensaciones cuando el útero esté más desarrollado y el producto esté creciendo. Obviamente que las pacientes van a sentir un peso, como que algo se va a salir en la parte genital. Ellos manifiestan, doctor, parece que se va a abrir la parte inferior, parece que algo se va a salir. Entonces es el peso, ¿no?, y es la compresión que hace, ¿no?, el producto y el útero hacia los miembros inferiores y hacia la parte inferior de la columna, ¿no?, lumbosacra. Asimismo, vamos a ver que también con respecto al peso corporal va a haber grandes modificaciones en la paciente. Entonces, esta paciente embarazada va a sufrir, obviamente va a experimentar, ¿no?, aumento de peso. El aumento de peso obviamente va a estar dado, ¿no?, por el aumento de volumen, va a estar dado por el aumento de volumen del útero
el aumento del volumen del plasma, ¿no? El contenido fetal, líquido amniótico, va a estar por la placenta, ¿no? En la cual vamos a evidenciar que entre las 38 y 40 semanas, ¿no? El aumento normal de 11 kilos, un valor mediano aproximadamente el 20% del peso habitual. En promedio, las pacientes, ¿no? Deben tener un desarrollo de peso entre los 10 a 14 kilos, ¿sí? En las cintas obstétricas y en el CLAP en la cual nosotros nos basamos, ¿no? Allí en promedio, ¿no? Está entre 10 a 14 kilos, un promedio de 12 kilos, con un máximo hasta 16 kilos. Pero el promedio es entre 12 y 14 kilos. A la semana que precede al parto, por variaciones hormonales, vamos a ver que hasta un 40% de las gestantes pueden perder alrededor de 1 kilo, ¿no? Y esto es por variación, ¿no? Hormonal. Entonces, vamos a ver que este peso corporal, obviamente, va a ser dado por, ¿no? Todo lo que hemos mencionado, ¿no? La placenta, líquido amniótico, útero de gran tamaño, volumen, el volumen sanguíneo, el volumen plasmático, el depósito de las grasas, y es obviamente asociado al crecimiento progresivo del feto, ¿no? A sus anexos, es decir, la placenta, el líquido amniótico, cordón umbilical, crecimiento del útero, y el útero no solamente es la hipertrofia muscular, sino también es la sangre que lleva, ¿no? El contenido sanguíneo que lleva dentro, el aumento de volumen y la hipertrofia de las mamas, ¿no? Y el aumento del líquido extracelular. En el posparto se produce una pérdida significativa del peso por desaparición del complejo ovular, seguida de un descenso progresivo por eliminación del líquido extracelular acumulado. Y se aumenta la diuresis y el sudor para tratar de filtrar y eliminar todo el exceso de líquido ganado durante la gestación. Es por eso que las pacientes, ¿no? Cuando ya están en periodo puerperal, sea por parto por cesárea o parto eutóxico, van a ver que los miembros inferiores van a estar totalmente edematizados, los cuales van a ser fundidos poco a poco y que pueden tener una duración entre 15 a 21 días para tratar de eliminar todo el líquido ganado durante la gestación. Recuerden que después de las 28 semanas, ¿no? La paciente está ganando casi entre 25 a 30%, ¿no? De aumento del líquido intravascular, por lo cual hace que se diluya pues la hemoglobina, ¿no? Y se produzca una disminución pues de la hemoglobina. Así tenemos que el peso corporal, la retención de agua durante la gestación representa más del 50% del incremento del peso corporal, simplemente en líquido. Entonces vamos a tener que el líquido normal en la embarazada a término va a ser un promedio de 6.000 mililitros, divididos en 1.000 mililitros en plasma, 1.500 extragenital, 3.200 en lo que es feto, placenta y líquido amniótico, y 1.000 mililitros en tejidos nuevos, dentro de ellos lo que es la mama, abdomen, tejido graso, miembros inferiores. En el peso corporal también va a ser muy importante la retención de agua, la cual va a estar dada pues, por el estrógeno, ¿sí? Va a estar dada por la posición que mantiene la paciente al estar de pie. El útero va a comprimir, obviamente, la parte posterior, va a comprimir los linfáticos y los vasos y va a haber, pues, ¿no? Una extravasación de líquido y que se va a manifestar con un aumento de volumen de los miembros inferiores. Asimismo, la paciente gestante tiene una ligera hipoproteinemia. Recuerden que la hipoproteinemia va de la mano con la presión oncótica, ¿no? Y al ver una ligera hipoproteinemia, va a haber una disminución de la presión oncótica, aumentando la presión hidrostática y haciendo que el líquido intravascular rebase hasta el extravascular y por ende el edema. Va a haber también un aumento de la permeabilidad vascular y asimismo también puede producirse, ¿no? El edema y por ende la retención del líquido.
Entonces, como consecuencia de todos estos factores locales y de la retención hídrica generalizada, es común observar el edema en los miembros inferiores y sobre todo en el último trimestre de gestación. Asimismo, se registra un aumento desproporcionado de peso mayor de 2 kilos en un mes bruscamente. Se debe investigar la causa y corregirla. De lo contrario, se puede desencadenar una toxemia. La toxemia es la hiperemesis gravídica, ¿no? Perdón, es la hipertensión inducida por el embarazo. Así, la toxemia es la hipertensión inducida, o las preeclampsias, en otras palabras. Lo ideal es que gane entre 1.500 a 2 kilos, pero mayor retención de líquido, o sea, mayor edema, o que gane mayor de 2 kilos en el último trimestre, ¿no? Ya es algo ya que debemos investigar. Recuerden que la proteinuria precede a la hipertensión. Quiere decir que la paciente, antes de que desarrolle un cuadro de preeclampsia, ya tiene daño endotelial y está eliminando proteínas por la orina. Entonces, como les mencionaba, esta proteinuria hace que la proteinemia esté disminuida, ¿sí? La proteinemia va a estar, ¿no? La presión oncótica va a estar disminuida en sangre. Entonces la presión hidrostática va a vencer a la presión oncótica y va a haber, ¿no?, salida del intra al extravascular. Y por ende va a haber aumento de peso. Ya no va a tener el edema fisiológico, ¿no?, el cual es un edema pretibial, un edema malleolar, sino simplemente va a haber un edema que va a ser por arriba de la rodilla y que puede comprometer, pues, obviamente, la pelvis, mano, cara, tórax, y eso sí, ya comienza a tener problemas de aumento del gasto cardíaco, va a haber problemas de hipertensión y comienza a desencadenarse un cuadro de hipertensión inducida por el embarazo. Esta retención de agua que se produce en una paciente se debe bastante al estancamiento de las venas, ¿no?, por una disminución del volumen electivo de sangre circulante y del gasto cardíaco. Va a haber una estimulación de los receptores de volumen, ¿no?, la cual va a ser por el aumento de la secreción de ADH o de la hormona antidiurética. Va a haber un aumento de la reabsorción de agua y por ende va a haber un aumento también de la secreción de aldosterona. Esta va a influir bastante sobre la disminución del flujo plasmático renal y del volumen del filtrado glomerular. Asimismo, va a haber una disminución de la cantidad de agua y de sodio, ¿no?, y va a haber un aumento de la reabsorción de sodio y agua y por ende va a haber edema. Entonces, este es prácticamente ¿no?, por qué las pacientes pues retienen líquido, ¿no?, aparte de la parte compresiva que va a existir, ¿no?, del gran tamaño uterino hacia la parte posterior de los vasos linfáticos y de los vasos, ¿no?, pélvicos. Que asimismo, recuerden que el útero tiene una dextrorotación fisiológica, quiere decir que va a comprimir más el lado derecho que el lado izquierdo. Es por eso que las pacientes no tienen manifestaciones, tienen una ligera hidronefrosis derecha o una ligera dilatación del uréter derecho, producto de esa dextrorotación fisiológica. Por ende, que a las pacientes cuando están en decúbito dorsal, ¿no?, se les recomienda siempre el decúbito lateral izquierdo para evitar la compresión de la vena cava que está, ¿no?, en el lado derecho, ¿no?, saliendo del hígado. Así es. Entonces hay que tener cuidado con este tipo de evento fisiológico producto del crecimiento uterino. Y sobre la temperatura basal, vamos a tener también modificaciones corporales, ¿no?, con respecto a la temperatura basal, la cual pasa bastante desapercibida. Y vamos a tener porque la progesterona y sus derivados, sobre todo la eticolanona y el pregnenolol, son los que provocan la hipertermia o un ligero aumento entre 0,5 y 0,7 de temperatura durante la gestación. Desde el comienzo del embarazo se registra un ligero ascenso térmico entre 0,3 a 0,6 grados sobre la temperatura basal preovulatoria. Entonces los estrógenos van a actuar anulando este efecto, ¿no?, existiendo una corrección entre el aumento de estrógeno y el retorno de la temperatura preovulatoria hacia la segunda mitad del embarazo.
Entonces vamos a evidenciar que este aumento de temperatura se va a dar hasta un aproximado de las 22 semanas, ¿no? Tornándose normal, producto del estrógeno, después de la segunda mitad del embarazo. Una de las modificaciones bastante importantes que tenemos son las modificaciones que existen en la piel. Y vamos a tener, ¿no?, dentro de lo que hemos conversado, ¿no?, lo que es las famosas pigmentaciones que existen, ¿no?, en la parte general, ¿no?, tanto en el tórax, en el abdomen, en la mama, ¿no?, y en la cara, ¿no? Esta pigmentación es acentuada, ¿no?, en los tegumentos, y es un fenómeno muy notable, tan habitual que en la gravidez, ¿no?, llega a constituir para un diagnóstico, ¿no? Y esto se debe bastante a lo que es la hormona melanoestimulante. Esta descripción topográfica típica es bastante común en todas las pacientes, y vamos a ver, ¿no?, un aumento de esta pigmentación, lo que llamamos cloasma. El cloasma es una hiperpigmentación de la parte malar, perdón, la parte malar, ¿no?, en la cara de la paciente, y se torna como una mascarilla típica del embarazo, ¿no? Es un aumento, una especie de ala de mariposa. A diferencia del lupus, no es una pigmentación rojiza, ¿no?, sino es una pigmentación oscura, ¿no?, que puede abarcar la frente, pómulos, ala de la nariz y labio superior, que cede posteriormente al embarazo. En el pecho también vamos a ver, ¿no?, un aumento, pues, de esta pigmentación, sobre todo en la parte de lo que es la areola mamaria, ¿no? En la areola mamaria, ¿no? Y vamos a ver una hiperpigmentación, ¿no?, con ligera elevación, ¿no?, de los tubérculos no areolares. Asimismo, vamos a ver los efélides, grietas y cicatrices, sobre todo en la cara anterior de la mama y en el abdomen. En la línea media, lo que les mencionaba, en la línea alba se torna en línea bruna, y en los órganos genitales también vamos a ver un aumento de la pigmentación, ¿no?, sobre todo en lo que son los labios mayores y los labios menores. Toda esta pigmentación desaparece después del parto. Recuerden que el puerperio tiene una duración de 45 días. Asimismo, vamos a evidenciar la aparición de estrías, las cuales van a ser bastante numerosas a nivel del abdomen y también a nivel de la cara anterior de la mama. Cuando son recientes, ¿sí?, les mencionaba que eran parduzcas, rosas, congestivas y a veces pigmentadas. Cuando son antiguas, ¿no?, son blancas o blancas nacaradas. La causa de este proceso debe hallarse en factores exclusivamente mecánicos, con una sobredistensión que al vencer la elasticidad rompe, pues, los desmosomas de la dermis, y éstas se desgarran y comienzan a tener sus cambios fisiológicos con respecto a lo que es la coloración. Asimismo, vamos a evidenciar también que existe una hiperhidrosis, ¿sí? Va a haber un aumento de las glándulas sudoríparas, va a haber un aumento con respecto al sudor, ¿no?, que se asocia bastante también con el aumento de la temperatura. Va a haber una hipersecreción de las glándulas sebáceas, va a existir lanugo y un dermografismo. El tejido celular subcutáneo, vamos a ver, ¿no?, de manifiesto lo que ya hemos mencionado, que son los edemas, ¿no? Recuerden que un edema fisiológico es un edema pretibial y un edema malleolar. Un edema patológico es un edema que da por arriba de la rodilla, cara, manos. Y cuando son acentuados, brindan, bueno, en la piel un aspecto tenso, liso y brilloso. No dejan tampoco fovea fácil, ¿ya? En cambio, en una paciente con toxemia o con hipertensión inducida en el embarazo, sí va a dejar una fovea que puede persistir, ¿no?, que puede persistir. Okay. También vamos a tener modificaciones con respecto al sistema osteomuscular, ¿no?, al sistema osteomuscular o al sistema musculoesquelético, con respecto a lo que es, pues, ¿no?, sus articulaciones, el músculo y el hueso.
¿no? Entonces vamos a ver que esta paciente va a tener pues una lordosis progresiva, ¿no? Como bien les mencionaba, una lordosis progresiva va hacia atrás, ¿no? Va a haber una laxitud, las articulaciones van a ser bastante laxas, ¿no? Sobre todo las articulaciones sacroiliacas para el encajamiento del producto, las sacroiliacas, las sacrocoxigias y las púbicas, las cuales son las que tienen mayor movilidad. Y estos huesos y sus ligamentos pélvicos van a presentar una adaptación para, ¿no? El encajamiento del producto. Asimismo, vamos a evidenciar, ¿no? Que en el músculo vamos a ver una hipertrofia y una hiperplasia, principalmente a nivel del dorso y del abdomen, y principalmente también a nivel uterino. En el hueso también vamos a ver una cierta predisposición para el crecimiento de estatura, va a haber osteofitos gravídicos, va a haber también la aparición de osteofitos gravídicos. Y en la articulación también se hace bastante laxa, ¿no? Un aumento de espesor y de la inhibición serosa de los cartílagos, facilitando así los movimientos de la pelvis, como ya les mencionaba, sobre todo a nivel sacroiliaca, sacrocoxigias y púbicas, la cual van a tener mayor movilidad y que van a ser importantes para el encajamiento en el estrecho superior de la pelvis materna. Vamos a tener también las modificaciones hematológicas. Entonces, el volumen sanguíneo es algo muy importante durante la gestación. El volumen sanguíneo total se va a incrementar durante el embarazo proporcionalmente. Aumenta más el volumen plasmático que el del volumen de los glóbulos rojos y modificándose la relación plasma-glóbulos rojos. ¿Sí? Va a haber una modificación. El volumen plasmático comienza a elevarse a partir de la 10ª semana para alcanzar el máximo hacia las 30, no, hasta las 41 semanas, teniendo un pico máximo de crecimiento después de las 28 semanas. Es por eso que los pacientes que son cardiópatas están bastante tranquilos durante la gestación, pero después de las 28 semanas, ese corazón que está solamente, que tiene un gasto cardíaco solamente para mantener una paciente de 60 kilos con 4 litros, en cuanto estas modificaciones comienzan a cambiar, va a haber un aumento del volumen plasmático entre un 25 a 30%, descompensando ese corazón, el cual solamente puede bombear una paciente, ¿no? En su estado basal, pero cuando ya aumenta este volumen plasmático, de un 25 a 30%, comienza a haber problemas de insuficiencia cardíaca y comienza a tener problemas, ¿no? Durante el paciente cardiópata despierta, pues allí sintomatología de disnea, dificultad para moverse, no tolera el decúbito y comienzan las patologías, pues, ¿no? Encharcamiento, edema, insuficiencia cardíaca, hasta edema agudo de pulmón, producto de un aumento de volumen, ¿no? Frente a un corazón que no está en su totalidad sano. Pero en un corazón sano sí tolera, simplemente va a haber modificaciones también cardíacas con respecto al gasto cardíaco, aumento de volumen, aumento de latidos cardíacos, ¿no? Y que también va a modificar la parte respiratoria. Pero en la parte hematológica simplemente, ¿no? Va a haber un aumento, ¿no? De un aproximado de entre 1.200 y 1.300 mililitros. En la cual en la hipermesis gravídica este volumen plasmático es casi escaso o nulo. Asimismo, vamos a evidenciar que en las modificaciones hematológicas vamos a ver que el recuento disminuye hasta en 700.000 por milímetro cúbico, por debajo de los valores previos al embarazo. Vamos a ver que los niveles de aminoácidos son menores durante el embarazo por la dilución. Asimismo, los valores normales, ¿no? que representa una paciente de 13 a 14 por decilitro, ¿no? van a disminuir hasta 11 gramos por decilitro. Hacia las 32 a 35 semanas vamos a ver que esta paciente puede disminuir con respecto a su basal hasta más o menos, ¿no? los 10 gramos por decilitro. Esta reducción de proteínas se debe a la fijación de albúmina, ¿no? y a la ligera caída de globulina.
luego de las primeras semanas del puerperio retorna a sus valores normales. Por la pérdida del líquido ya del intravascular, en la cual va a hacer que sea más hemoconcentrado, ¿no? Asimismo, los valores normales de los leucocitos, que es de 7.000 por milímetro cúbico, alcanza valores hasta de 11.000 hasta 15.000 por milímetro cúbico al final de la gestación. Entonces, el aumento normal de leucocitos no necesariamente significa que exista una infección, simplemente que en la gestación aumenta fisiológicamente entre los 11.000 a 15.000 por milímetro cúbico. Y esto disminuye lentamente hacia el tercer trimestre, ¿no? Y haciéndose un valor más o menos entre un promedio de los 10.000 por milímetro cúbico. La creatinina disminuye, se hace más concentrada al inicio, ¿sí? Hasta un miligramo por decilitro, y comienza a disminuir lentamente hacia el último trimestre, ¿no? Por aumento del filtrado glomerular, ¿no? Y comienza a estar más o menos un promedio de 0.63 miligramos por decilitro, lo cual se hace diferente cuando existe una hipertensión inducida por el embarazo, donde hay un problema renal y la creatinina está aumentada. Asimismo, vamos a ver que en las modificaciones hematológicas, vamos a ver que la urea, ¿no? Va a estar, define entre 7 a 8 mililitros por decilitro, con un valor normal de 10.8 miligramos por decilitro. Y esto va a ser a consecuencia de un aumento del metabolismo, ¿no? Con mayor hidratación y un aumento de la función renal. Con respecto a lo que son la glucosa, obviamente esta glucosa va a estar, pues, ¿no? A la urea también, obviamente, los valores normales, ¿no? Se van a mantener durante todo el embarazo, ¿no? Y con respecto a la glucosa, en las ayunas disminuye con el proceso del embarazo, pero recuerden que la glucosa va a tener un aumento fisiológico debido a un aumento de la resistencia a la insulina después de las 28 semanas. Por eso que siempre se hace un control de glucosa a las 28 semanas para tratar de descartar lo que es la diabetes gestacional. El colesterol no va a estar aumentado en 200 mililitros por decilitro, los lípidos totales en 900 por decilitro, ¿no? Y que esto va a ser constante hasta las 40 semanas. El colesterol de 300 miligramos por 100 mililitros se va a mantener hasta las 30 semanas y va a ser variable hasta el término de la gestación. La fosfatasa alcalina sérica va a aumentar progresivamente y se duplican sus valores, ¿no? Al final de la gestación. Los electrolitos séricos, ¿no? Disminuyen su concentración debido al aumento de volumen plasmático, pero se van a equiparar, ¿no? Durante el puerperio, ¿no? Después de la gestación. Una de las modificaciones importantes también que vamos a tener producto de un aumento del gasto cardíaco son las modificaciones cardiovasculares. Las modificaciones cardiovasculares son muy importantes, puesto que vamos a evidenciar, ¿no? Que debido a un aumento del gasto cardíaco o debido, pues, a un aumento del volumen, ¿sí? Va a haber un aumento del volumen minuto, ¿sí? Entonces vamos a ver que la frecuencia cardíaca va a aumentar entre 10 a 15 latidos por minuto. Vamos a evidenciar que el volumen sistólico también se va a ver aumentado. La eficiencia arteriovenosa de oxígeno viene disminuido y la presión arterial no se modifica durante el embarazo, ¿no? Y esto puede aumentar transitoriamente, ¿no? Con cada contracción uterina. Asimismo, vamos a ver que una disminución de la resistencia periférica. Pero vamos a evidenciar que al inicio de la gestación va a haber una leve disminución de la presión arterial, las cuales se van a mantener hasta los 2 primeros trimestres. Esto debido, pues, a la disminución de una resistencia vascular y al efecto relajante de la progesterona.
Recuerden que la progesterona es un relajante de musculatura lisa y esto va a producir una ligera vasodilatación y por ende un mantenimiento de la presión arterial o hasta una ligera disminución de la presión arterial por una disminución de la resistencia vascular. En finales del tercer trimestre vamos a ver un ligero incremento de la presión arterial, la cual es fisiológica. Asimismo, vamos a evidenciar que el volumen sanguíneo materno va a aumentar en un promedio entre 20 a 30% después de las 28 semanas de gestación, ¿no? Y por ende también, como les decía, va a haber una hemodilución de la concentración de hemoglobina y hematocrito, el cual pues no decrecen, ya que se agrega mayor plasma que eritrocitos en la circulación materna debido al aumento pues no de líquido después de las 28 semanas. Y se considera, como les mencionaba, no normal hasta una hemoglobina de 10 gramos por decilitro. Asimismo, vamos a ver que se desplaza hacia arriba, producto de un aumento de volumen del útero. Vamos a ver un desplazamiento hacia arriba y hacia adelante, ¿no? Aumentando el área cardíaca sin la hipertrofia. Puede aparecer soplos funcionales sin alteración orgánica y sin insuficiencia cardíaca. Entonces, esto es algo muy importante. El electrocardiograma también puede comprobarse una desviación del eje eléctrico hacia la izquierda y una onda T y un segmento ST aplanados, sin ser patológicos. Esto se ve menos frecuentes, ¿no? Cuando son de bajo voltaje del complejo QRS y la aparición de las ondas Q profundas. Con respecto al electrocardiograma, yo creo que no hay que maltratarnos mucho con el EKG, simplemente tenerlo como cultura general sobre lo que es la elevación, pues no el desplazamiento hacia arriba, hacia adelante de la punta del corazón debido a un aumento del diafragma, producto de un aumento del volumen uterino. Pasamos a lo que es el aparato respiratorio, y en el aparato respiratorio vamos a evidenciar, obviamente, también cambios y modificaciones bastante aparatosos también, que van a verse con mayor claridad después de las 20 semanas de gestación, donde va a haber un aumento de la ventilación alveolar. Este incremento del volumen minuto respiratorio determinado por un mayor aumento del volumen corriente sin modificarse la frecuencia respiratoria. Es decir, va a haber una respiración compensatoria. La oferta del oxígeno supera la demanda y hay una verdadera hiperventilación, ¿no? Producto de un aumento de volumen, ¿no? Del útero que va a desplazar el diafragma y por ende, ¿no? Las bases del pulmón también lo va a desplazar hacia arriba. Y a veces la respiración se hace consciente o puede haber una pequeña pseudodisnea. Asimismo, la presión de CO2 alveolar disminuye significativamente y que predomina el tipo respiratorio costal sobre el abdominal. Entonces, vamos a evidenciar que producto de un crecimiento del útero va a haber una elevación del diafragma en más o menos 4 centímetros. ¿Sí? Vamos a ver una elevación del diafragma y esto es lo que va a desplazar el corazón y las bases del pulmón. Asimismo, vamos a evidenciar que la caja torácica va a aumentar casi 2 centímetros, ¿sí? Con respecto a su circunferencia torácica. Con respecto a lo que es la parte respiratoria, vamos a evidenciar, pues, ¿no? Como se mencionaba, ¿no? A la hiperventilación, ¿no? A lo que va a haber una alcalosis respiratoria, ¿sí? Cuando existe una hiperventilación, obviamente vamos a ver que el consumo de oxígeno, ¿no? Va en aumento y la ventilación pulmonar aminora su presión de CO2. Entonces quiere decir que para compensar esta alcalosis respiratoria, obviamente también se va a venir involucrado el bicarbonato. Por ende, vamos a ver que el aumento de la ventilación pulmonar, ¿no? Va a minorar la presión de CO2 y de manera paradójica va a producir disnea, ¿no?
Y esta disminución de la presión de CO2 materna va a facilitar el transporte de CO2 del feto hacia la madre. Y esto es lo que se le llama el efecto Haldane o Haldane, ¿no? Entonces, el efecto Haldane vamos a evidenciar, ¿no?, el aumento de la ventilación pulmonar que aminora la presión de CO2 y de manera paradójica produce disnea. Y esta disminución de la presión de CO2 materna facilita el transporte de CO2 del feto hacia la madre. Y para compensar esta alcalosis respiratoria, ¿no?, esta alcalosis respiratoria, el bicarbonato va a haber una disminución de bicarbonato de 26 milimoles a 22 milimoles. Como resultado, el pH sanguíneo apenas se encuentra aumentado y va a haber un incremento de la afinidad de hemoglobina, ¿no?, por la hemoglobina materna. Entonces, esta respiración que se produce en la madre, producto de esta hiperventilación que se produce en la madre, producto de un aumento de volumen del útero, por ende una elevación del diafragma, ¿no?, trata de ser compensado con la hiperventilación y la respiración costal de la madre. Pasamos al aparato digestivo, donde también vamos a evidenciar que el sistema digestivo también sufre importantes cambios desde el inicio ¿no?, cuando la paciente inicia pues, su gestación, ¿no? Vamos a tener que la paciente tiene trastornos con respecto a su alimentación, va a haber trastornos del apetito, va a haber, ¿no?, alteraciones con respecto al tono, ¿no?, de los esfínteres, ¿no?, musculares, va a haber cialorrea, náuseas, va a haber vómitos, ¿no?, especialmente matutinos, va a haber constipación y distensión abdominal, producto de la producción de gases. Entonces, estos trastornos, obviamente, con respecto a alteraciones de la motilidad intestinal y la hipomovilidad, la hipotonía, se va a deber al aumento de la progesterona. Esta progesterona va a actuar importante, va a haber un aumento de la progesterona que va a producir, pues, ¿no?, que el vaciamiento gástrico esté muy lento, que el tránsito intestinal esté muy lento y por ende la paciente con un vaciamiento gástrico bastante lento y con una relajación de los esfínteres va a producirse el reflujo y los vómitos. Asimismo va a tener llenura precoz, ¿no?, hipomotilidad intestinal y por ende estreñimiento, que va a asociarse a lo que es las cialorreas y las náuseas. Cuando una paciente tiene náuseas y vómitos, ¿no?, y llega a la consulta, al consultorio externo, llega con un diagnóstico de lo que es emesis gravídica. Y la emesis gravídica simplemente son las náuseas y vómitos fisiológicos del embarazo, producto de un aumento de hormonas, sobre todo el beta-HCG y de progesterona. Pero cuando el paciente viene a la consulta y refiere que tiene náuseas y vómitos, que no tolera la comida, que no tolera líquidos, y comienza a ver ya disminución de peso, ¿no?, con compromiso de órganos y sistemas, ya esto se llama la hiperemesis gravídica. ¿Y qué es la hiperemesis gravídica? La hiperemesis gravídica son las náuseas y vómitos incoercibles del embarazo, y que se asocia bastante a una triada muy importante. La hiperemesis gravídica es aquella paciente que ya no tolera alimentos, que a pesar de que no come nada, sigue vomitando y comienza a existir esta triada. Disminución de peso, de baja de peso corporal mayor del 5%. Entonces, es una paciente que tiene una baja ponderal de peso mayor del 5%. Es una paciente que tiene hemoconcentración. Y es una paciente que tiene cuerpos cetónicos en orina. Y recuerden que los cuerpos cetónicos en orina están representados por el acetocetato, las cetonas y la beta-5 hidroxibutirato. Estos tres cuerpos cetónicos
son metabolismo, el metabolismo final de los lípidos, de las grasas. ¿Qué quiere decir? Que esta paciente con hiperemesis gravídica, que en realidad no está comiendo absolutamente nada, ya ha degradado, ha consumido, hay una depresión de lo que es el ciclo aeróbico, el ciclo oxigenado de que es el ciclo de la glucosa, ¿no? La glucosa, la glucólisis, gluconeogénesis y la glucólisis. Quiere decir que ha consumido todas las reservas de glucosa del cuerpo. Pero como esta paciente tiene que seguir produciendo energía, ya al no haber glucosa y al verse acabado todo lo que es el ciclo aeróbico, pasa al ciclo anaeróbico. Y el ciclo anaeróbico es el metabolismo de las grasas. Y el metabolismo final de las grasas son los cuerpos cetónicos. Entonces, esta paciente que no come, que está deshidratada, que tiene hemoconcentración, que tiene baja ponderal de peso mayor del 5% y que tiene cuerpos cetónicos en orina, no es una paciente que en realidad entra al criterio de una hiperemesis gravídica y que es causa de hospitalización, porque puede tener compromiso de órganos y sistemas, sobre todo neurológico, afectando, ¿no?, la disminución de la vitamina B1, ¿no?, haciendo el problema de lo que es el síndrome de Wernicke-Korsakoff, ¿no?, aquella paciente que tiene problemas neurológicos. El hígado tiene una sobreactividad funcional, ¿no? Va a haber un aumento de reservas de grasas, va a tener una normalidad de metabolismo proteico e hidrocarburado, va a tener un incremento de las funciones biligénicas, colesterolénicas, antitóxicas y hemolíticas. Recuerden que esta paciente que tiene la función biliar también tiene, ¿no?, hipomotilidad de la vesícula. Entonces, aquellas pacientes que tienen, pues, no va a haber un remanso de la bilis y producto también de los estrógenos, va a haber unas formaciones de barro biliar y de cálculo biliar, ¿no? Entonces, estas pacientes también son bastante propensas a tener litiasis biliar. El aumento de la reserva de vitamina A, ¿no?, y magnesio, cobre. La vesícula biliar, como les decía, va a tener atonía y distensión, va a haber tendencia a la exclusión biliar y tendencia a la litiasis biliar por los mecanismos que ya les mencioné. El páncreas, que es también una función glandular, tiene una función externa, que es la conservación de la actividad amiolítica, disminución de la actividad protolítica y lipolítica. La función interna va a haber un marcado aumento de los islotes de Langerhans y una ligera hipersecreción de insulina. Entonces la función pancreática también cumple una función bastante importante en la parte, ¿no?, digestiva de la paciente gestante. En el sistema nervioso, generalmente va a estar bastante conservado, simplemente va a estar alterado si es que existe una noxa o existe un factor externo, ¿no? Dentro del factor externo, obviamente puede haber problemas, pues, ¿no?, psicológicos, problemas psíquicos, problemas de adaptación, cambio de carácter, ¿no? Y de los problemas neurovegetativos y problemas del encefalograma, generalmente, a problemas, tal vez, a patologías intercurrentes en el embarazo, ¿no? Por ejemplo, una hipertensión inducida por el embarazo severa, ¿no?, o que pueda llegar a una edema cerebral, a problemas de una hiperemesis gravídica bastante descompensada, ¿no?, o simplemente a cualquier problema orgánico que pueda existir, ¿no?, en el sistema nervioso. Sobre todo en los problemas neurológicos que afectan, pues, la hipertensión inducida por el embarazo. Recuerden que existe un edema generalizado, ¿no? Y en la hipertensión inducida por el embarazo va a haber problemas de daño endotelial y problemas, ¿no?, edema. Entonces, donde exista endotelio va a haber, ¿no?,
extravasación de líquido al extravascular. Y todo lo que tiene endotelio va a sufrir ese tipo de alteración. Y todos los vasos de nuestra economía tienen endotelio, ¿sí? Entonces, el endotelio dañado permite que el líquido del intravascular se salga del extravascular y puede producir pues, alteraciones y por ende convulsiones en una paciente con hipertensión inducida por el embarazo con criterio de severidad, ¿no? Llegando a lo que es la eclampsia, ¿no? O lo que es parecía una epilepsia. Dentro de los otros órganos, vamos a ver que en la vista, el fondo de ojo es normal, la acentuación de los trastornos refractivos, especialmente la miopía, simplemente se va a ver alterado cuando exista una hipertensión inducida por el embarazo, por ejemplo, lo que son los escotomas, ¿no? No las fotopsias. Las fotopsias a ver un ejemplo, fotopsia cuando te cae un pelotazo ¿no? en la cara y ves luces, ¿no? Es fotopsia. En cambio, los escotomas es imágenes algodonosas, ¿no? Algodones que están dentro, ¿no? Que ves dentro del humor vitrio y ves imágenes algodonosas, manchas blancas, borrosas. El oído va a haber una disminución de la agudeza visual, la cual también se va a tornar alterado con respecto a lo que es la hipertensión inducida por el embarazo. Recuerden que la membrana timpánica tiene su arteria timpánica, ¿no? Y la retina tiene su arteria retiniana, que va a producir, pues, edema, ¿no? Y en el oído también va a producir edema timpánico. Y va a producir lo que es el tinnitus, ¿sí? A diferencia de los acúfenos. Acúfenos, aquella paciente que le entró agua al oído. Tinnitus es un silbido en el oído, un pito, es un silbido. Había alteraciones en el gusto, perturbaciones caprichosas y groseras en la alimentación. Hay un síndrome, el síndrome Pica, ¿no? Que se asocia alteraciones del gusto con alteraciones neurológicas. Alteraciones del olfato, ligera hiposmia, va a haber una hipersensibilidad de rechazo para ciertos olores, ¿no? Sobre todo en las pacientes que entran en un cuadro inicial de hiperemesis gravídica. Y en el tacto va a haber una ligera disminución de la agudeza visual. Y por último tenemos la parte que les mencionaba de la parte de lo que es el sistema urinario, ¿no? Recuerden que el útero tiene una cierta dextrorrotación que va a producir una ligera hidronefrosis fisiológica con una ligera aumento del volumen de los uréteres. Al inicio va a haber una disminución también de la capacidad evacuatoria de orina, producto a la relajación de la musculatura lisa de la vejiga, y por ende va a haber remanso, ¿no? Y la paciente va a estar con icturia, va a estar con polaquiuria, o simplemente va al baño constantemente. Y esto hace que las pacientes gestantes sufran de infecciones urinarias. Ok. Entonces, estos son los tipos de modificaciones y cambios, ¿no? Que se dan en una paciente pues gestante y que es producto de una etapa fisiológica en los diferentes pues, periodos del embarazo, en las cuales van a repercutir en la paciente gestante hacia el periodo de su puerperio, ¿no? Que recuerden que el puerperio dura 45 días. Muy bien. Pregunta, chicos, con respecto a lo que es cambios locales y generales de la paciente gestante. Todo claro, doctor. Muy bien, chicos. Entonces, en la parte de modificaciones, lo más importante cuando inicia la paciente al inicio de la gestación son los problemas digestivos, ¿sí? Al comienzo digestivos, algunas pacientes inician con mastodinia y la hipersensibilidad mamaria. Dice, doctor, como que es muy sensible a mis mamas, ya no he venido mi regla, creo que estoy embarazada. O simplemente la paciente llega a la consulta con náuseas y vómitos, de frente náuseas y vómitos, ¿no? Y después ya
va apareciendo ya los otros síntomas, que es aumento de volumen, crecimiento uterino, ¿no? Aumento abdominal y los otros cambios que van precediendo pues, al aumento de volumen, ¿no? Cambio con respecto a la respiración compensatoria, ¿no? Aumento de la frecuencia cardíaca en 10 a 15 latidos y después hasta las modificaciones con respecto a la marcha de la paciente gestante. Muy bien, chicos. Ok, chicos. En vista de que no hay preguntas, lo dejamos acá. Muchas gracias a todos. Disculpen la primera vez que hago Zoom en clases. Siempre he sido invitado de Zoom, nunca he hecho Zoom en clase. Pero bueno, vamos a ir acostumbrándonos a esta parte. Ok. Listo, chicos, muchas gracias. Grupo 3, se comunica. Sí. Disculpe, sí, una consulta. ¿No tocaba hoy día también hiperemesis gravídica? He mencionado solamente un poco de hiperemesis gravídica, lo que les he mencionado, náuseas y vómitos en el embarazo. Ajá. No, le preguntaba si no hay un tema aparte. No, todo incluye ahí nomás en la parte de lo que es sistema digestivo. Así es. Está bien, doctor, gracias. Ok, listo, chicos. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Doctor, Gracias. doctor, no sé si por favor podría pasarle sus PPTs al delegado, por Ya, favor. que me escriba a WhatsApp, porfa. Ya. Está bien, doctor, gracias. Listo, de nada, chicos. Gracias, doctor. Gracias, chicos, gracias. Grupo 3, comuníquese conmigo.